podría no ser candidato a darle maniobras de resucitación cardiopulmonar porque la condición clínica de base, en este caso la neoplasia que el paciente tiene, es una condición que yo no puedo revertir. Es desde el punto de vista médico irreversible. Entonces, el desenlace que va a tener este paciente, más temprano que tarde, yo no lo voy a poder evitar, aún que tratar a la neumonía de la mejor manera. Entonces, habrán algunas personas que digan, bueno, pero trátele la neumonía y que el paciente mejore, y pues sí, eso sí se va a hacer. Se va a tratar la neumonía, se va a dejar la cobertura antibiótica, etcétera, pero si presenta paro cardiorrespiratorio, es un paciente que entonces no es candidato para darle maniobras, pues probablemente no va a volver a su condición previa al cáncer, en este ejemplo, que tenía el paciente. Entonces, estos pacientes entran dentro de una categoría que desde el punto de vista del RCP o de la reanimación cardiopulmonar se conocen como RCP3. Entonces, dentro de esta condición de pacientes con RCP3 entran aquellos pacientes que tienen una condición médica y a veces psiquiátrica también, y ya les voy a explicar por qué, que es irreversible desde el punto de vista médico y que ya no los vuelve candidatos a darles maniobras. Entonces, ¿qué pacientes entran dentro de esta condición? Bueno, uno de ellos es como el ejemplo que les acabo de mencionar, aquellos pacientes que tienen cáncer en etapas terminales. Y le agrego el apellido porque a veces tenemos el concepto que los pacientes que tienen cáncer son pacientes que ya se van a morir y que están graves, y todo depende del tipo de cáncer que tengan y del estadio en el que se encuentren. Porque hay cánceres que no son tan agresivos, que el paciente se puede curar, hay algunos otros que tienen alta supervivencia, etcétera. Entonces depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, un cáncer de tiroides es curable si se encuentra en fases tempranas, un cáncer de próstata, algunos de estómago si están muy tempranos, por ejemplo, y así varios ejemplos. Entonces, los pacientes que tienen neoplasias malignas en estadios terminales, pero también entran otras enfermedades que no son neoplásicas, como por ejemplo las enfermedades inmunológicas, ya también en una fase muy avanzada, como por ejemplo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o el lupus en fases avanzadas y otras condiciones inmunológicas. Y también algunas otras condiciones neurodegenerativas, como pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, pacientes que tienen esclerosis múltiple y otras condiciones de ese tipo. Y dentro de las psiquiátricas que les decía, se consideran algunas demencias ya en fases avanzadas también, igual que una condición médica. ¿Por qué? Porque el paciente prácticamente es una enfermedad que es irreversible, es degenerativa, por lo tanto va evolucionando siempre a peor y no tiene mejoría ni tratamiento desde el punto de vista médico, como por ejemplo los pacientes que tienen Alzheimer ya en fases muy avanzadas, o los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson también en fases muy avanzadas. Entonces, estos pacientes tienen condiciones irreversibles que entran dentro de esta categoría. ¿Por qué les explico esto? Porque a veces, no siempre, porque todavía aún en nuestro país esta cultura de la información al paciente y del concepto, del conocimiento informado y todo esto, aunque sí ya se practica mucho, siempre quizás nos falta un poco mejorar en ese sentido. Y ustedes tienen que saber cómo explicarles la condición al familiar para que comprenda que no es que no se confunda y no crea que es que no quieren ayudar a la persona, pero que comprenda que la condición de base que tiene es irreversible y nosotros no podemos resolver todo lo que ocurre, ¿verdad? Obviamente tenemos un límite. Es importante también porque se pueden encontrar con múltiples situaciones dentro de una institución. Ustedes se pueden encontrar con, por ejemplo, pacientes que están críticamente enfermos y que fueron llevados al hospital y se les explica, por ejemplo, a los familiares que el paciente va a fallecer, que ya no hay nada que se pueda hacer desde el punto de vista médico, y se pueden encontrar con situaciones ustedes en las que el familiar, por ejemplo, les diga, vaya pues doctor, desconéctela del ventilador, por ejemplo, ya no le haga nada, desconéctela para que ya mi familiar pueda estar tranquilo y ya que no se puede hacer nada, pues que descanse tranquilo. Entonces ahí es donde regreso y les repito lo que les había mencionado de las leyes en cada país. Eso en Honduras no se puede hacer. Obviamente no es legal y no les estoy diciendo que no es ético porque eso depende
de cada persona y eso depende de las leyes. O sea, independientemente de la creencia que ustedes tengan o de los conceptos que ustedes tengan o de la opinión que ustedes tengan, eso es muy propio, pero eso es diferente de la ley. Ustedes pueden estar en contra o pueden estar a favor, eso son ustedes, eso es muy personal, pero el punto es que desde el punto, valga la redundancia, de vista legal, eso no se puede, entonces las leyes hay que seguirlas, independientemente de nuestra opinión. Las leyes son esas y las debemos acatar. Entonces es importante tener conceptos claros para evitar tener un problema por desconocer las leyes. Recuerden que el desconocer las leyes no significa que no tenemos culpa en ese sentido. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues sí, es que tiene que ver con el tema porque precisamente ese es el tipo de problemas que se pueden encontrar y lo pueden ver desde el otro punto de vista. Un paciente en una condición terminal, por ejemplo, en el que ustedes quizás ignoraban las leyes o algo así, y resulta que el paciente ya estaba desahuciado, los familiares lo llevaron al hospital solamente para que se le pusiera algo para el dolor y el paciente no sufriera en casa, pero que ellos ya sabían que iba a morir, y de repente hace paro cardiorrespiratorio, ustedes le dan maniobras, lo sacan del paro, pero el paciente sigue con la condición de base, sigue sufriendo, y el familiar, por ejemplo, se molesta y les dice, ¿por qué le dieron maniobras? Y si ya mi familiar es un paciente que ya está desahuciado, o sea, no le hubieran dado maniobras, y tengan problemas, porque pueden tener problemas, por reanimar, por ejemplo, un paciente que ya no tenía indicación de, y que los familiares no estaban en contra de darle reanimación, porque su condición es irreversible. Entonces, todo eso está basado en el conocimiento informado. Se debe de tener una relación directa, cordial y explícita con el familiar y con el paciente en su defecto si su condición neurológica lo permite. Ahora, es importante tener algunos conceptos ya entrando un poquito más en materia, porque esos conceptos éticos que les digo son importantes tenerlos en cuenta. Y se habla mucho en la parte de resucitación cardiopulmonar de un concepto que se conoce como el retorno de la circulación espontánea. El retorno de la circulación espontánea no es más que tratar o mimetizar que el flujo sanguíneo que el cuerpo normalmente tiene, que es el que sirve para el metabolismo de todos los órganos, y no es más que la sangre que bombea el corazón, que llegue a todos los tejidos, nosotros lo vamos a mimetizar. ¿Mediante qué? Mediante las maniobras de resucitación, que es lo que ya vamos a comenzar a hablar. Ese concepto ha tomado mucha importancia porque ahora se sabe que la restauración de esa circulación espontánea es la que va a llevar a que haya un menor daño de los tejidos durante este proceso o durante las maniobras, que obviamente hay disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos porque el paciente se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Hace mucho tiempo, ya varios años, se creía y se hablaba de un concepto que todos los pacientes cuando entraban en paro cardiorrespiratorio, nosotros practicábamos lo que se conocía como ABC. Y ese ABC, pues era como la norma, ¿no? En ese momento se creía que cuando el paciente entraba en paro cardiorrespiratorio, lo que nosotros debíamos de hacer inmediatamente era la permeabilización de la vía aérea. Porque, pues se decía, bueno, si es a través de la vía aérea donde está la concentración de oxígeno y lo que ocupan los tejidos es oxígeno y la vía aérea no está permeable o está en paro, obviamente no respira, pues yo lo que tengo que hacer es permeabilizar esa vía aérea para permitir que haya oxígeno y ese oxígeno llegue a los tejidos. Y bueno, tenía lógica, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo y se van sabiendo más cosas y la ciencia va avanzando, se vio que realmente si yo recanalizaba la vía aérea, pero no había forma en que, aunque yo tuviera la cantidad de oxígeno, este oxígeno llegara a los tejidos, pues prácticamente no estaba haciendo nada. Ahí es donde entonces se cambian los conceptos, más o menos a partir del 2010, 2013, se cambian los conceptos y esto de ABC se convierte en lo que ahora es CAB. Entonces ahora se sabe que para que yo pueda mandar esta cantidad de oxígeno al resto de los tejidos, debo de restaurar lo que les mencionaba, la circulación espontánea. Y esta circulación espontánea solo la voy a poder restablecer mediante
el gasto cardíaco. Entonces, como mi paciente está en paro, obviamente no tiene gasto cardíaco, eso es lo que yo voy a simular, el gasto cardíaco. La dilatación y la contracción, el llenado y relajación de los ventrículos. ¿Y cómo voy a lograr esto? Mediante las compresiones torácicas. Entonces, si ustedes ven la pantalla en donde dice CAB, y en la primera imagen observan las compresiones torácicas, eso es la maniobra principal del paciente durante la resucitación cardiopulmonar. Posteriormente, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Bueno, entonces les decía que mediante, una vez que se comienzan las compresiones torácicas, se inicia pues entonces la permeabilización de la vía aérea y posteriormente otras maniobras que vamos a comenzar a explicar. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo detecta que un paciente está en paro cardiorrespiratorio? ¿Quién puede decirme? Midiendo pulsos y bueno, el paciente se observaría pálido o cianótico. Ajá. ¿Qué más? Entonces, miren, ahí es importante varias cosas. Uno, yo debería no sé si a alguien más le ocurre. Bueno, si no me escuchan, me avisan. Entonces yo debería, como clínico, poder tener la capacidad de detectar a los pacientes que van a desarrollar paro cardiorrespiratorio inminente. ¿Qué significa eso? Bueno, por eso es que ustedes, los que ya han estado en la emergencia o en alguna otra área crítica, se fijan que de forma bien frecuente los signos vitales en los pacientes y están con alguien más lo está sacando del Zoom, no sé qué pasa, que me saca a cada momento. ¿Alguien tiene problemas? O solo soy yo. ¿Algo buenas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, creo que solo es usted, doctora. Ajá. Bueno, no sé qué pasa, espero que ya no ocurra. Entonces, pero el audio se le va, doctora. No, bueno, no sé si a mí me pasa, pero el audio se le va, solo es por poquito que es el que le escucho. Me dijeron que estaba alguien más no escucha bien. todavía en la agencia y ayer también me comuniqué con... Es que se escucha bien, pero de repente cuando la saca, entonces quedamos como en el aire un ratito. Para que me llegara... Ojalá que no siga ocurriendo. Entonces les decía que ustedes deben de tener la capacidad de poder detectar a aquel paciente que va a desarrollar un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, con el monitoreo constante de los signos vitales. Entonces, los pacientes pueden estar bien y de repente hacen paro cardiorrespiratorio, aunque no estén tan graves. Ahí es donde entra otro concepto como el concepto de muerte súbita, que generalmente, aunque no siempre, es de origen cardíaco. Pero, ¿cómo puedo yo saber que mi paciente podría desarrollar paro cardiorrespiratorio? Bueno, porque los signos vitales se van deteriorando.
¿Y cómo me voy a enterar? Bueno, porque voy a estar monitorizando el paciente. Tiene un monitor cardíaco, yo le estoy tomando la presión arterial cada 10, 15 minutos, o la frecuencia cardíaca, la saturación. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que un paciente va a entrar en paro? Bueno, porque de repente estaba bien y la presión arterial comienza a bajar, o la frecuencia cardíaca comienza a aumentar, o comienza a presentar desaturación. Entonces, ¿por qué debo de estar yo vigilando? Porque en el momento en que yo encuentro que los signos vitales se están deteriorando, obviamente yo voy a intervenir. Y la intervención depende también de la causa de base que el paciente tenga. Sí, claro que sí, pero en general las intervenciones que yo voy a hacer son como iguales independientemente de la causa. Por ejemplo, si yo comienzo a notar que el paciente empieza a tener hipotensión, la maniobra inicial que yo debo de hacer es la resucitación con líquidos. Entonces, ok, la presión comenzó a caer, yo le pongo Harman a ver si mejora la presión. No mejora con Harman, pues entonces ya escalo, inicio aminas vasoactivas o cualquier otra condición que necesite. Eso es intervención. Si mi paciente comienza con taquicardia, por ejemplo, pues yo pienso, ¿tiene fiebre? No, ok, entonces ya le puedo poner un medicamento y así voy, ¿no? Si la saturación comienza a caer, pues le puedo poner oxígeno, que puedo comenzar con puntas nasales o después reservorio y así voy escalando. Y puede ser que aunque yo haga todas estas intervenciones, eventualmente el paciente entre en paro cardiorrespiratorio porque pues está críticamente enfermo. Ahora, pero también qué bueno que yo pudiera o siempre se presentara la situación que yo voy a poder detectar al paciente que esté en paro y voy a intervenir y no va a entrar en paro. La verdad es que cuando estamos en una sala de hospitalización con pacientes críticos, a veces no siempre es tan lento el proceso que el paciente va cayendo la presión y de repente, a veces es de un solo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, recuerden que el RCP que vamos a hablar es el RCP que vamos a dar en un hospital, ¿verdad? Porque se puede dar RCP en la calle, con un reanimador, con 2 reanimadores, etcétera. Pero el que vamos a hablar hoy es en un hospital, porque ese es el que en teoría vamos a practicar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy en una sala con pacientes y un paciente de repente entra en paro cardiorrespiratorio y pues no avisó, los signos vitales no comenzaron a caer, etcétera, y yo de repente lo observo, o sea que el monitor emitió una alarma, etcétera, ¿cómo voy a comprobar yo que mi paciente esté en paro? Pues yo debo de comprobar que el paciente no tenga pulso y que no respire, porque estamos hablando de paro cardiorrespiratorio. Porque hay pacientes que hacen paro respiratorio, pero no cardiorrespiratorio, o sea que dejan de respirar por algún trastorno neuromuscular o por algún trastorno séptico, pero tienen frecuencia cardíaca. Entonces, estos están en paro respiratorio. Pero los que tienen paro cardiorrespiratorio son los que no respiran y no tienen pulso. Entonces, ¿cómo lo compruebo yo? Bueno, yo me acerco al paciente y en RCP ustedes van a basar todo lo que hagan del RCP, lo van a basar en la presencia o ausencia de pulso. Miren que no les hablo de frecuencia cardíaca, les hablo de pulso. Entonces, cuando ustedes comprueben la ausencia o presencia de pulso, ahí se define lo que van a hacer. Y como estamos hablando de paro cardiorrespiratorio, entonces ustedes lo van a comprobar y obviamente no lo va a tener. Entonces, ¿cuáles son los sitios ideales en los que yo debo comprobar el pulso en un paciente? Recuerden ustedes que cuando el paciente está críticamente enfermo y tiene choque sobre todo, el cuerpo que es inteligente va a dejar de mandar oxígeno a los tejidos que son menos importantes. Entonces deja de mandar tanto oxígeno a las piernas, por ejemplo, a los brazos. Por eso es que los signos de choque son cianosis distal, como mencionaban hace poco ustedes, o frialdad distal. Esos son signos inminentes de paro cardiorrespiratorio o un paciente con choque grave. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el cuerpo reserva la cantidad de oxígeno para los órganos vitales, o sea, los riñones, el corazón, el cerebro, los pulmones, porque por eso son órganos vitales, que yo no puedo vivir sin ellos. Pero sí puedo vivir estrictamente sin piernas, ¿no? Entonces esa es la interpretación que el cuerpo hace. ¿Por qué les explico eso? Porque si el paciente está en paro y yo voy a comprobar pulso y compruebo el pulso en partes distales, como por ejemplo en el pulso radial o el pulso pedio, aunque el paciente no esté en paro cardiorrespiratorio, probablemente yo no le voy a encontrar pulso ahí,
¿Por qué? Porque mi paciente está críticamente enfermo, está chocado y no llega oxígeno a esos tejidos por lo que les acabo de explicar. Pero sí va a llegar a órganos vitales, entonces yo debo comprobar el pulso en los vasos de gran calibre, y esos son el pulso carotidio y el pulso femoral. Esos son los dos sitios anatómicos en los que yo debo comprobar el pulso. No tiene que ser en los dos, uno o el otro. Yo siempre les sugiero que confirmen el pulso en el pulso carotidio, porque ahí están cerca del rostro del paciente. Ahora con lo del COVID, pues hay otras normas de RCP particulares para pacientes con coronavirus, pero ese no es el tema de hoy, así que lo voy a saltar, solo se los comento para que lo sepan. Entonces, porque si yo me acerco al paciente y le tomo el pulso en la arteria carótida, también puedo percibir que el paciente no está respirando, o si tiene respiraciones jadeantes que se conocen también. Entonces, la cercanía del pulso carotidio me lo permite. Ahora, cuando nosotros vamos a comprobar pulso en un paciente, no podemos tardarnos más de 10 segundos en comprobar el pulso. 10 segundos son suficientes para yo poder decir tiene o no tiene pulso. Recuerden que si el paciente está en paro, cada segundo cuenta. Definitivamente eso es así de literal. Cada segundo cuenta, porque cada segundo que el paciente no recibe oxígeno tiene mayor deterioro de los órganos vitales y mayores secuelas si es que logra salir del paro cardiorrespiratorio. Entonces, debo ser rápida. Una forma, si yo pues no soy muy experto todavía, una forma o un tips en los que ustedes pueden confirmar si el paciente tiene pulso carotidio es que se vayan justo abajo del ángulo de la mandíbula, ahí en la curva que tenemos en ese ángulo, inmediatamente debajo del ángulo de la mandíbula, ahí pueden confirmar el pulso carotidio. Si es que se ponen un poco nerviosos, porque obviamente es una situación estresante, entonces ahí pueden ir y comprobar el pulso carotidio. 10 segundos lo más. Entonces en ese momento ustedes dicen, bueno, ¿tiene o no tiene pulso? Ahora, como estamos hablando de paro cardiorrespiratorio, obviamente no va a tener pulso el paciente. Cuando ustedes detectan entonces que está en paro porque no hay pulso, obviamente no respira, no hay pulso, entonces en ese momento pues a uno le enseñan que uno debe gritar paro, ¿verdad? Y sí es así pues en la vida real, pero ¿por qué hace eso uno? Porque pues en ese momento llegan todas las personas que van a ser las encargadas de darle las maniobras de resucitación cardiopulmonar al paciente. Entonces, en una condición ideal y según como lo establece el algoritmo de la Sociedad Americana de Cardiología, deberían haber personas dentro de una unidad de cuidados intensivos o emergencias que ya tengan designado el rol o la función que van a tener durante las maniobras. Y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la emergencia de medicina interna, que es donde están rotando, algunos de ustedes o en algunos otros sitios que estén algunos otros alumnos, se van a dar cuenta que realmente no hay personas que tienen roles asignados. Y eso es un error. Es un error y hemos tratado de modificar eso, pero es bien complejo. No me voy a extender en ese sentido. Pero sí, estrictamente debieran de haber personas que ya tienen roles asignados. Ahora, ¿cuáles son esos roles? Hay varios roles dentro de la parte de resucitación cardiopulmonar. Bueno, está una de las personas que se supone que debiera de ser la persona que más experiencia tiene, que va a ser como el coordinador o el jefe del staff, pues, del que va a dar la RCP. Esta persona se va a encargar de que todo lo que se esté haciendo con el paciente se esté haciendo de forma correcta. Es el que va a emitir las órdenes, también es la persona que va a corregir lo que observe que no se está haciendo de forma correcta, es el que va a dirigir, pues, básicamente todo. Quizás no haga algo físico, pero la responsabilidad que tiene es bien grande, porque todas las directrices, todas las indicaciones, todos los procedimientos que se hagan van a ir dirigidos o van a ser ordenados por esta persona. Entonces, pues por eso se prefiere que sea la persona que mayor experiencia tiene en ese sentido. Entonces, se va a encargar de todo esto. Y ahí, la segunda persona es la que se encarga de las compresiones. Entonces, las compresiones torácicas, como les decía al inicio, eso es el procedimiento o la maniobra principal de la RCP. Inmediatamente que alguien
encontró o creyó que un paciente estaba en paro, se acerca, lo confirma, y esto son segundos. Yo lo digo más rápido, o sea, lo digo, es más largo que decirlo que en lo que se está haciendo. Entonces, la persona comprueba que el paciente está en paro, grita, paro, y todo el mundo se acerca. De hecho, esa misma persona que grita debiera inmediatamente iniciar las compresiones torácicas. Inmediatamente. Entonces, cuando el paciente se confirmó que está en paro porque hay ausencia o porque no tiene pulso, se inician las compresiones torácicas. Ahora, ¿qué características tienen las compresiones torácicas? Que es importantísimo. Las compresiones torácicas, a la hora de realizarlas, ustedes pueden entrelazar sus manos y van a colocar sus manos entrelazadas en el centro del pecho del paciente. Recuerden que los pacientes se supone que están en una sala de emergencia, están acostados en una cama, no es que están en un avión, no es que están en el mall, entonces en teoría están en una cama. Se debe de dar las compresiones torácicas sobre una superficie dura. ¿Por qué? Porque si el paciente está acostado en una cama, obviamente con un colchón, e inician las compresiones torácicas en una superficie blanda, las compresiones torácicas van a ser ineficaces. Entonces, nadie está acostado en una parte dura. Entonces, en ese momento, cuando se detecta que el paciente está en paro, ustedes habrán visto, inmediatamente el paciente se mueve en bloque. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, los bomberos o los de Cruz Roja, cuando encuentran pacientes en calle, traumatizados, etc. Entonces, el paciente pero todo esto es rapidísimo, se mueve en bloque y se mete una tabla. La tabla existe, la andan los bomberos, ahí está en emergencia. ¿Para qué? Para poder acostar al paciente en una superficie firme, dura. Inmediatamente de esto, las compresiones torácicas se realizan. Entonces, les decía, ustedes entrelazan sus manos y las colocan en el centro del pecho del paciente. Déjenme que voy a buscar una fotografía. ¿La ven? No, doctora. Ya ratos no miramos si está compartiendo diapositivas o algo. No. Mico. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, si ustedes se fijan, la persona ahí tiene entrelazadas sus manos y las tiene colocadas en el centro del pecho del paciente. Ese es un maniquí, ¿no? Pero a la práctica es la misma. Entonces, a veces creemos que nos dicen que el corazón está en el lado izquierdo. Bueno, eso no es tan así. Entonces, ustedes van a colocar sus manos entrelazadas en el centro del pecho del paciente, siempre teniendo precaución que a la hora de hacer la compresión, no vayan a fracturar la apófisis sifoides del esternón, pero sí puede ocurrir. O sea, yo si lo puedo evitar, pues debo de evitarlo, es lo ideal. Pero recuerden que están en una situación grave. La RCP, bueno, se practica, ¿no? Y cada vez se obtiene más experiencia, pero en el momento de la situación crítica, de repente uno no está midiendo y pudiera ser que en el afán de iniciar las compresiones torácicas lo más pronto posible, puedan tener fracturas costales el paciente o una fractura del apófisis sifoides. Es una complicación de la RCP. Obviamente, si es una complicación puede ocurrir, la debería de evitar, pero no siempre voy a poder. Pero ¿qué características deben de tener? Bueno, se colocan las manos en el centro del pecho del paciente y a la hora de dar las compresiones tienen que tener los brazos rectos. Si ustedes observan a la doctora, tiene los brazos rectos ahí y las compresiones torácicas no se debe de ejercer fuerza, porque es que no es fuerza, no es que el más fuerte da mejores compresiones y el más débil o el más delgado, no, porque es técnica, no fuerza. Entonces ustedes, ¿cuál es la técnica entonces? La técnica es que deben de tener la capacidad de deprimir la caja torácica 1 pulgada aproximadamente, lo cual, ¿cómo lo van a calcular? Bueno, a medida que obtengan experiencia de cómo dar las compresiones y que el que dirige la RCP les diga, debe deprimir más o no deprima tanto. Así ustedes van a saber
con práctica cómo o cuánto es lo que deben deprimir. Entonces, se debe deprimir aproximadamente 1 pulgada la caja torácica, se deben de dar las compresiones sin flexionar los brazos, porque recuerden que lo que se trata de hacer ahí es contraer el corazón. Entonces, cada compresión que ustedes dan es como que expulsan, como que el corazón se contrae y expulsa esa sangre que tiene al resto de los tejidos. Entonces, ustedes imitan el gasto cardíaco y tratan entonces de restaurar la circulación espontánea. Eso es lo que ocurre. Entonces, esas características debe de tener. Y otra de las características es que se debe, ahí se ve un poquito más cerca cómo la persona cruza los dedos, y si se fijan ustedes está en el centro del pecho, aunque pareciera que más tirado al lado, pero no, es en el centro. Y tiene también otra de las características, ahí es lo mismo que deben lograr ustedes, que esas compresiones básicas, déjenme ver que yo, las compresiones torácicas se deben de hacer por lo menos, se deben ser muy rápidas, o sea, mínimo 100 compresiones torácicas en 1 minuto. Es mejor que cuenten en voz alta el número de compresiones torácicas. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de compresiones que se llevan, se van a hacer otras cosas por otras personas. Ya les voy a explicar. Entonces, miren ahí, por ejemplo, dice, utilice el peso del cuerpo para hacer la compresión. El peso del cuerpo, pero no mayor fuerza en ese sentido, porque les repito, es cuestión de técnica. Ahí la persona está hincada, pero como ustedes van a estar dándole compresiones en un paciente en una cama, pues no necesariamente esa va a ser la técnica que ustedes van a utilizar. Pero sí, miren ahí cómo señala con la flecha que deben de tener los brazos rectos, o sea, sin flexionar los codos a la hora de dar las compresiones torácicas. Ahora, las compresiones torácicas o el ritmo en el que nosotros vamos a llevar la SP va a depender de 2 cosas, de si el paciente está intubado o no está intubado. ¿Alguien sabe qué es intubado o alguien no sabe, mejor dicho? ¿Todos saben qué es intubado? Hola. Sí, creo que sí, todos sabemos que es intubado. Bueno, pues la cosa es que de eso va a depender la RCP, de si el paciente está intubado o no. Entonces, si un paciente no está intubado, ustedes van a comenzar igual que ya les expliqué. El paciente está en paro, confirman pulso, carotidio, no tiene pulso, inician las compresiones torácicas. Entonces, en ese paciente que no está intubado, se va a dar un ciclo de compresiones torácicas que tiene una duración de 2 minutos. Y si yo les digo a ustedes que se debe de dar mínimo 100 compresiones torácicas en 1 minuto, quiere decir que van a dar en ese ciclo de 2 minutos mínimo 200 compresiones. Ahora, ¿cómo va a ser en ese sentido? ¿O cómo va a ser ese ciclo? El paciente está en paro, inician las compresiones. Entonces van a dar 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones. 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones, hasta que se llegue 2 minutos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo sé cuándo vayan 2 minutos? Porque realmente ustedes están dando las compresiones. Nadie en su cabeza que está dando compresiones torácicas está pensando cuánto irá de tiempo. Y no puedo estar viendo el reloj si estoy dando compresiones. Entonces, una de las personas que está dentro del staff o dentro del grupo que va a estar dando las maniobras es la que lleve el tiempo. Entonces, esa persona que lleve el tiempo, inmediatamente que se comiencen las compresiones torácicas, inicia el conteo. Puede ser con el cronómetro del celular, puede ser con el reloj, puede ser con un cronómetro aparte, no importa. El punto es que esa persona es la encargada del tiempo. Y el que da las compresiones empieza a darlas, y cuando ya se llegue esos 2 minutos del ciclo, cuando ya estemos cercanos a él, esa persona va a decir, faltan 10 segundos para completar el primer ciclo, por ejemplo. Entonces yo ya sé que cuando ya estén los 2 minutos cumplidos, esa persona va a decir, terminamos ciclo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo termino un ciclo, compruebo pulso nuevamente. ¿Y dónde lo voy a comprobar? Igual, en la carótida o en la femoral, y ya les expliqué por qué mejor la carótida. Ahora, entonces, si mi paciente no está intubado,
ya les dije, está el jefe de la RCP, está el que lleva el tiempo, está el que da las compresiones torácicas. Otra persona es la que da las ventilaciones o el que da el aporte de oxígeno. Pero como el paciente no está intubado, ¿cómo se va a dar el aporte de oxígeno en este paciente? Bueno, se va a dar con una mascarilla o una bolsa que se le conoce como ambú, que es esta. Entonces, si ustedes se fijan, ahí en esa imagen, el ambú, que es realmente, se llama bolsa autoinflable, ustedes van a colocar una mascarilla que le va a hacer un sello hermético entre la nariz y la boca al paciente. Y se debe de mantener bien sellado porque una vez que ustedes le den la ventilación, que es mediante esa bolsa, o sea, van a apretar y ahí eso obviamente está conectado a oxígeno. Entonces ahí ustedes van a introducir oxígeno al pulmón del paciente o a la vía aérea. Pero si ustedes no han hecho un sello permeable entre la nariz y la boca, el aire va a escapar y no va a llegar al pulmón. ¿Y qué significa eso? Que aunque yo restablezca la circulación espontánea mediante las compresiones torácicas, esa cantidad de sangre que yo estoy enviando no va a ir con oxígeno. Entonces, si no llevo oxígeno, pues no estoy al final llevando oxígeno a los tejidos y las secuelas van a ser obviamente graves. Entonces, tengo que dar ventilaciones adecuadas. Entonces, ¿cuál es el ritmo? Le doy 30 compresiones al paciente y 2 ventilaciones. Paciente no intubado, entonces repito, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ahí es por eso que les explicaba que el paciente que da las compresiones debe contar en voz alta. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuenta y ya cuando va 28, 29, 30, para, y el que da las ventilaciones tiene que estar obviamente pendiente. Inmediatamente emite 2 ventilaciones, una inmediatamente después de la otra. E inmediatamente después de la ventilación comienzan nuevamente las compresiones y se repite 32, 32 hasta completar el ciclo de 2 minutos, que yo lo sabré porque la persona que lleva el tiempo me dirá, ya van 2 minutos. Cuando pasen esos 2 minutos, entonces inmediatamente compruebo pulso. Como ya les dije, el pulso es el que me dice lo que yo tengo que hacer. Si el paciente no tiene pulso, yo repito. Nuevamente, compresiones torácicas, ventilaciones. ¿Cuántas? Nuevamente depende. Si no está intubado, sigo 32, 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. La otra persona que me falta en ese grupo que ya les mencioné, el jefe, que es el que dirige, el que da las compresiones torácicas, el que da las ventilaciones, el que lleva el tiempo, y la última persona que es sumamente importante, porque es que todos lo son ahí, quizás no hay uno más importante que el otro, es la persona que administra los medicamentos. Obviamente es importante. Entonces esta persona, el que dirige el grupo va a decir, pónganle tal cosa, y esta persona ya es la encargada y ella se la administrará. ¿Por qué les explico? Porque ya les dije que la maniobra principal de la RCP son las compresiones torácicas y que se inician inmediatamente que yo detecto que el paciente está en paro mediante comprobar que no tiene pulso. Pero en ese momento, aunque yo les dije que la maniobra principal son las compresiones, y lo es, en el mismo instante que alguien ya comenzó las compresiones torácicas, en ese mismo momento, el jefe, el que dirige, le va a pedir, cuando iniciamos la RCP, le va a pedir a la persona que administre los medicamentos, si el paciente está en paro, que inmediatamente le administre adrenalina. Ese es el fármaco principal durante la RCP. Entonces, la adrenalina se va a administrar cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, cuando no tiene pulso, cuando está en asistolia. Ahí se va a administrar adrenalina y se administra 1 miligramo de adrenalina y se administra con un periodo de tiempo entre 3 a 5 minutos. ¿Qué significa? Y por eso les decía, se administra al inicio de las maniobras, pero cada vez que el paciente yo confirme pulso y no tenga, y ya les dije que si no tiene, sigo con las compresiones torácicas, el no haber pulso es equivalente a compresiones torácicas más adrenalina. No pulso, compresiones torácicas más adrenalina, pero la adrenalina en un periodo de 3 a 5 minutos. Y en promedio nos quedamos con 5 minutos. ¿Por qué es importante que les haga la diferencia? Porque si ustedes han puesto atención y llevan el tiempo,
Si el primer ciclo yo lo inicio y lo termino a los 2 minutos, porque eso dura el ciclo, y yo le administré adrenalina al comenzar la RCP, termino el ciclo que duró 2 minutos, compruebo pulso, no tiene, voy a seguir con compresiones torácicas, pero no le vuelvo a administrar adrenalina. ¿Por qué? Porque ya les dije que es un periodo o un intervalo de 3 a 5 minutos, promedio 5. Entonces, aunque voy a comenzar el segundo ciclo, no tiene pulso, por lo tanto inicio compresiones, ya ahí no le vuelvo a poner adrenalina porque no ha pasado el tiempo. Ahora, si llego al minuto 5 y ese paciente sigue en paro, sigue en asistolia, no tiene pulso, le administro la segunda dosis de adrenalina. Y así cuantas dosis sean necesarias de acuerdo a cuánto va a durar las maniobras. ¿Me entienden? Entonces, si en algún momento, pues yo ya le di 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos de 32, porque estamos hablando del paciente no intubado, y en algún momento termina el ciclo X y yo compruebo pulso y el paciente ya tiene pulso. Este es el otro escenario. Primero no tenía, entonces continuamos. En este escenario el paciente ya tiene pulso, entonces ahí lo que tengo que confirmar ahora es si tiene un ritmo adecuado. Si el paciente ya tiene pulso, yo ya no doy compresiones torácicas más adrenalina. Ese escenario de compresiones torácicas más adrenalina solo es cuando el paciente no tiene pulso y está en asistolia. Entonces, si el paciente yo ya comprobé y tiene pulso, ahí se abren otro montón, un abanico de posibilidades que voy a tratar de resumírselas. Bueno, el más sencillo, por decirlo así, es que el paciente tiene pulso y bueno, ya salió del paro cardiorrespiratorio. Entonces ya tiene pulso, yo miro el monitor y ya tiene un trazado electrocardiográfico que está normal, etcétera, etcétera. Eso es lo más fácil y es lo que menos va a ocurrir. Entonces, si eso ocurre, pues qué bueno, ¿no? Salió el paciente del paro cardiorrespiratorio y ahora solo pues voy a buscar los daños que pudieron haber ocurrido. Mejoro la presión si está baja, o mejoro el aporte de oxígeno, etcétera. Lo conecto a un ventilador, etcétera, etcétera. Pero como les digo, desafortunadamente ese no es el escenario más común. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor el paciente ya tiene pulso, pero, por ejemplo, volvió, entre comillas, pero volvió muy bradicárdico, por ejemplo. Entonces, antes que estaba en asistolia y sin pulso, ahora lo tiene, pero tiene frecuencia cardíaca de 30, digamos. Entonces, una frecuencia cardíaca de 30 obviamente no es normal y por lo tanto 30 latidos por minuto no son suficientes para mantener la circulación espontánea. Pero ya tiene gasto cardíaco, entonces yo ya no le voy a dar compresiones. Lo que tengo que mejorar es esa frecuencia cardíaca. Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Con medicamentos. Entonces ahí entra un segundo fármaco que les menciono. En este caso es la atropina. Habíamos hablado primero de la adrenalina. Adrenalina es un paciente con asistolia. Atropina, entonces se administra en un paciente que tiene bradicardia después de las maniobras. ¿Por qué? Porque la atropina lo que le va a producir es aumento del gasto cardíaco. Entonces, de repente, si mi paciente volvió con 30 de frecuencia cardíaca, yo le pongo atropina y puede subir a 40, puede subir a 60 y así ir mejorando. ¿Cuántas veces le voy a aplicar atropina? Cuántas veces sea necesario. Ahora, si mi paciente ya le he puesto un montón de atropina y sigue bradicárdico, bueno, ahí puede haber otro problema, que puede necesitar un marcapasos, por ejemplo, o que puede necesitar que le administre otro tipo de medicamentos en infusión que mejoren la frecuencia cardíaca, pero bueno, eso ya está más adelante, pero de forma más sencilla eso puede ocurrir. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? Que mi paciente volvió, ya tiene pulso, volvió, pero vuelve con unas frecuencias cardíacas elevadísimas, con 250 o de 280, 300 de frecuencia cardíaca. Obvio que no es normal tampoco, porque ninguno de los extremos, ni muy baja la frecuencia ni muy alta, es buena. Yo tengo que tener a mi paciente con un rango de frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, de 60 a 100, 110 lo más, ¿no? 120 quizás en extremo, pero si ya supera los 120 latidos por minuto, ya tiene una taquiarritmia y no es normal porque eso puede eventualmente desencadenar un segundo paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Bueno, le voy a administrar, así como si estaba lento, le pongo atropina. Aquí si está rápido, le voy a administrar otro medicamento, que el medicamento por elección es la amiodarona. Entonces, la amiodarona es un antiarrítmico
Y a diferencia de la atropina, que acelera el corazón, la amiodarona lo enlentece. Y es obvio, ¿no? Si el paciente está con 260 de frecuencia cardíaca, yo lo que quiero es bajársela. Entonces, el antiarrítmico de elección es la amiodarona. Puedo utilizar la lidocaína como segunda opción, pero con amiodarona que se queden en su mente es suficiente, la amiodarona. Ahora, hay una situación, en estas situaciones, en las dos que les he explicado, ya sea que el paciente tiene bradicardia o tiene taquicardia, ustedes van a ver un trazado electrocardiográfico normal, entre comillas, solo que lento o rápido. Pero hay una situación que se conoce como actividad eléctrica sin pulso, en la que ustedes van a ver que no está en asistolia, o sea, que no tiene una línea plana como era lo normal primero, sino que tiene un trazado electrocardiográfico o en el monitor que es un relajo, pero que no tiene pulso. Entonces, como yo ya les dije que el pulso es lo que define todo, no el trazado, es el pulso. Si el paciente no tiene pulso y tiene ese trazado raro, tiene lo que se conoce como actividad eléctrica sin pulso. Entonces, el paciente que estaba en asistolia, que compruebo pulso, no tiene, pero ya no está en asistolia, sino que está con ese trazado rápido, es equivalente siempre a compresiones torácicas más adrenalina. Es como que si estuviera en asistolia, pero no lo está. Por eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Y hay otra situación, y esto es, yo sé que es un poco confuso y más explicado así de esta forma es más difícil, en la que el paciente puede volver, entre comillas, pero no vuelve con la bradicardia que les expliqué o con la taquicardia que les expliqué y tampoco tiene actividad eléctrica sin pulso, sino que vuelve con una arritmia fatal. Esas arritmias fatales, pues se llaman fatales por algo, ¿no? El paciente está casi muerto. Entonces, las dos arritmias fatales, la más grave de todas, se conoce como fibrilación ventricular. Y la otra, que es bastante grave, pero menos que esta, es la taquicardia ventricular sin pulso. Esas dos arritmias fatales se las menciono porque esas dos arritmias fatales son las que tienen indicación de desfibrilación. Entonces, ustedes han visto cuando le emiten una descarga eléctrica al paciente. Bueno, esas dos arritmias, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, son las arritmias caóticas o fatales que tienen indicación de desfibrilación. Hay otro concepto que se llama cardioversión. En las dos, tanto en la desfibrilación como en la cardioversión, es emitir una descarga eléctrica, pero tienen unas particularidades que ustedes las van a leer, la diferencia entre la una y la otra. Entonces, si el paciente vuelve, repito, entre comillas, con fibrilación ventricular, yo no le voy a poner amiodarona ni atropina, lo voy a desfibrilar. Si el paciente vuelve con una arritmia rápida, pero que no es esta, amiodarona, o si vuelve con una bradicardia, atropina, si está en asistolia, adrenalina, si tiene actividad eléctrica sin pulso, adrenalina. Ahora, ¿qué ocurre en el paciente que está todo lo que ya les acabo de explicar, pero está intubado? El primer ejemplo, y ustedes dirán, bueno, nos falta todo eso, pero es bien sencillo. Ustedes van a realizar igual todo lo que les acabo de explicar, pero la diferencia cuando está intubado es en la dinámica de compresión-ventilación. Cuando no estaba intubado, yo les explicaba que van a dar 30 compresiones y 2 ventilaciones, pero durante el ciclo de 2 minutos. Pero en este caso, cuando el paciente ya está intubado, las compresiones torácicas se dan ininterrumpidas durante esos 2 minutos. No se interrumpen para nada, o sea que la persona que las da tiene que dar mínimo las 200 en 1 minuto, obviamente que es cansado. Entonces ustedes dirán, ¿en qué momento doy la ventilación? Bueno, la ventilación se va a dar cada 6 a 8 segundos y es una ventilación cada 6 a 8 segundos. Independientemente de cuántas compresiones torácicas vayan, ustedes van a contar 6 a 8 segundos, una ventilación. 6 a 8 segundos, una ventilación. Y cuando el ciclo de 2 minutos termine, pues lo mismo, se comprueba pulso. Si hay pulso, perfecto, aplica cualquiera de los escenarios que ya les expliqué. Y si no hay pulso, bueno, pues se sigue con presiones torácicas más adrenalina. Y recuerden, el paciente intubado, cada 6 a 8 segundos la ventilación y las compresiones torácicas ininterrumpidas durante el ciclo de 2 minutos. Ahora,
siempre me dicen y siempre todos nos preguntamos, ¿cuánto tiempo voy a dar RCP? Si el paciente ya le di 4 ciclos, 5 ciclos, ¿cuánto tiempo más voy a estar? Y esa pregunta no tiene una respuesta clara porque todo va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, pues hasta puede depender inclusive de qué tan fatigado está el equipo de dar RCP, porque pues es como ya les he mencionado y algunos de ustedes si han dado compresiones torácicas, es bien cansado y aunque se puede rotar el equipo, de eso no hay duda, pues va a llegar un momento en que pues no tiene mucho sentido seguir dando dando la RCP. ¿Por qué? Porque ya les expliqué por eso al inicio que el objetivo que ustedes hagan maniobras es que el paciente al final, si logra salir, quede en la mejor condición neurológica y en general posible. Y se ha visto que ya después de 20 minutos de dar las maniobras, el daño neurológico sobre todo que puede haber es demasiado grande y entonces entramos en lo que no es el objetivo de la RCP. El paciente de repente le dan 30 minutos y lo sacaron del paro, pero quedó en estado vegetativo. Entonces depende del ventilador, le respira por el ventilador, come por una sonda, orina porque tiene sonda, lo bañan, etcétera, etcétera. Eso no es el objetivo, o sea, eso no es tener calidad de vida, que es lo que se pretende. Entonces, ¿cuánto tiempo van a dar ustedes? Va a depender de la condición, del momento. No hay un paciente que es igual a otro, no hay una situación que es igual a la otra. En ese momento se va a decidir, pero tenemos que tener claridad que después de esos minutos, de 20 minutos, probablemente los beneficios que vamos a obtener definitivamente no son para nada, no son beneficios. Entonces no debiéramos continuar porque pudiéramos estar perpetuando una situación que es inevitable y que solo es cuestión de tiempo que el paciente vuelva a presentar paro y quizás es más lastimar al paciente y hacer sufrir a un familiar de una condición que es irreversible. Y otra cosa también es que después de este tiempo las secuelas, ya les dije de las neurológicas, pero otras secuelas que se producen y las complicaciones de la RCP, como por ejemplo sepsis, los pacientes hacen mucha necrosis intestinal porque durante todo ese tiempo el intestino no es uno de los órganos elegidos para recibir la mayor concentración de oxígeno. Entonces hay necrosis intestinal y hay mucha traslocación bacteriana, hay paso de bacterias a la cavidad intestinal, hacen peritonitis bacteriana, el paciente está séptico, muere, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo que tienen que tomar en cuenta cuáles son los pacientes que son candidatos a dar maniobras por todo este tipo de situaciones. Les voy a poner el algoritmo y bueno, le pueden tomar un screenshot les expliqué, que es ahí está explícito básicamente todo lo que les dije, van a ver ustedes que es fácil ahí aparecen las descargas. Yo no les explico mucho de las descargas porque ya es un poquito más complejo y quizás se confundan. Los conceptos que quisiera que fijaran son cuál es la maniobra principal, que son las compresiones, cómo varía la dinámica si el paciente está intubado o no, cuáles son los fármacos que voy a utilizar y en qué momento, porque hay muchos que confunden la adrenalina con la atropina y definitivamente ni son lo mismo ni tienen la misma indicación. Entonces tenemos que tener claridad y qué medicamentos voy a utilizar y cómo debiera, o sea, aprender a identificar las arritmias fatales, no confundirlas, porque hay gente que puede confundir las arritmias fatales, que ya les expliqué cuáles son, con la actividad eléctrica sin pulso. Ahora, ¿cómo voy a lograr eso? Bueno, con la práctica, viendo electros. En la clase de electros les van a enseñar cuáles son la fibrilación, cuáles son la taquicardia, etcétera, y obviamente la experiencia de ver electros, ver pacientes, les va a ayudar a identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son estos casos? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, tenía una duda. Usted mencionó que sí se puede tener paro respiratorio sin cardíaco, pero puede ocurrir al revés, puede ocurrir paro cardíaco sin paro respiratorio. No, al revés no puede ocurrir porque, o sea, usted no puede no tener frecuencia y respirar porque los demás estímulos, los demás órganos dependen de la frecuencia cardíaca. Entonces, si el paciente tiene paro cardíaco, va a ser paro respiratorio. Por ejemplo, y quizás el ejemplo le ayude a comprender un poquito más. ¿Qué enfermedad me puede producir a mí paro respiratorio nada más? Vaya, las enfermedades neuromusculares, les decía yo, por ejemplo,
Los pacientes que tienen Guillain-Barré, el compromiso es meramente neuromuscular. Los pacientes que tienen Guillain-Barré tienen parálisis de los músculos respiratorios y ahí entran los músculos de la respiración. Y a medida que el Guillain-Barré, en emergencia van a haber pacientes con Guillain-Barré, hay muchos, llegan bastante Guillain-Barré. Entonces, a medida que la enfermedad va avanzando, se va produciendo parálisis de los músculos y es una parálisis que va de distal a proximal y a medida que el cuadro va siendo más avanzado, más agresivo, puede llegar a haber parálisis de los músculos de la respiración. Entonces se comienzan con los esternocleidos, intercostales y a medida que la enfermedad progresa se paraliza el diafragma también, pero el paciente no tiene una enfermedad cardíaca o de otro origen, sino que es meramente mecánico, por decirlo así, el problema neuromuscular. Entonces se paralizan los músculos diafragmáticos y el paciente hace paro respiratorio, más no cardíaco. Ahora, si ese paciente yo lo dejo y no le apoyo desde el punto de vista respiratorio, que en este caso sería intubarlo y conectarlo a un ventilador o darle respiraciones artificiales yo con un ambú, va a ser paro cardíaco también eventualmente y se va a convertir en paro cardiorrespiratorio. Otro ejemplo, por ejemplo, son sustancias como algunas toxinas, como el tétanos produce lo mismo, es una toxina que produce parálisis neuromuscular. Entonces, al final, es como el mismo mecanismo, solo que con una diferente causa que produce parálisis de los músculos de la respiración y lleva al paciente en paro respiratorio. Otro ejemplo son los relajantes musculares intravenosos. Los pacientes que, por ejemplo, van a ser intervenidos y se van a intubar, uno puede producirles parálisis respiratoria para que el paciente esté más relajado y se puede intubar. Pero, digamos, los pacientes que se les administran relajantes musculares, ojo, intravenosos, ¿verdad? Tienen parálisis o tienen paro respiratorio, pero están conscientes, porque la afectación no es neurológica, no es cardíaca, es muscular. Esos son los ejemplos que se me ocurren. Algunas otras toxinas, por ejemplo, algunos accidentes ofídicos, que son las mordeduras de serpientes, que tienen envenenamientos neurotóxicos, pueden producir parálisis respiratorias y esos ejemplos se me vienen a la mente de ahorita. Los pacientes con enfermedades neuromusculares en general, la porfiria intermitente, los que tienen esclerosis lateral amiotrófica, todo lo neuromuscular, eso es lo que puede ocurrir. ¿Algo más? Doctora, una pregunta. ¿Podría repetir cuáles son las ocasiones en las que se hará desfibrilación? Bueno, recuerden que van a leer la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, pero la desfibrilación se da en las arritmias caóticas o fatales, y solo son dos. La fibrilación ventricular, que es la peor, y la taquicardia ventricular sin pulso. Miren, en el electrocardiograma están las aurículas, están los ventrículos, está la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. No sé si ya vieron electro, pero cuando vean o ya lo vieron, lo más malo entre aurículas y ventrículos, lo más malo es ventrículo. Cuando la enfermedad es de ventrículo, generalmente es fatal. No siempre, pero es lo más malo. Entonces, les digo para que recuerden, porque hay taquicardia, hay fibrilación auricular y hay fibrilación ventricular. Entonces, si ustedes se confunden, recuerden que la del ventrículo es la más mala. Entonces, eso los va a llevar a recordar, porque hay taquicardia supraventricular y hay taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, solo ventrículo es lo más malo. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esas son las más malas, las caóticas. Doctora, perdón, repita, dijo que leyéramos la diferencia entre desfibrilación y ¿qué otra cosa? Cardioversión. Ok, gracias. Cardioversión eléctrica, desfibrilación y cardioversión eléctrica. Doctora, en un paciente con tórax inestable, ¿cómo aplica el hacer RCP? Bueno, esa es una pregunta interesante porque si el paciente tiene tórax inestable, y quizás hay algunos que no tengan clara la definición de tórax inestable, pero tórax inestable generalmente o siempre es de origen traumático, ¿no?
El mecanismo del trauma puede ser diferente, una caída, un accidente automovilístico, etc. El punto es que aquel paciente que tiene tórax inestable es aquel que tiene fracturas costales múltiples, en las que obviamente la mecánica de la caja torácica es inestable porque pues las costillas precisamente nos brindan como ese embalsamiento, ¿no?, de los órganos intratorácicos, que nos permite que la movilidad sea simétrica y rítmica, como una danza, ¿no? Pero cuando las costillas están fracturadas es como gelatinoso y las estructuras, en este caso los pulmones, se mueven o se distienden de forma irregular, y eso se le conoce como tórax inestable. Recuerden una cosa, ¿cómo se pueden hacer maniobras en un paciente con tórax inestable? Ya están fracturadas las costillas. Entonces, en el momento en el que ustedes le van a dar RCP a un paciente como eso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que como ya tiene fracturas costales, yo pueda producir perforación de un pulmón, que es la complicación más grave a la hora de dar RCP si yo hago fractura y perforo un pulmón. Pero ahí es un paciente tremendamente inestable, que es riesgo-beneficio. Entonces, yo voy a realizar las maniobras de la misma forma. Quizás es un poco más difícil porque pues psicológicamente voy a estar pensando que ya tiene fractura, pero la forma es la misma, solo que aumento el riesgo de producir la complicación, en este caso como la perforación. Pero no hay otra cosa que me pueda imitar las compresiones torácicas. Obviamente, si el paciente está abierto en una cirugía, pues ahí se hace el masaje intracardíaco directo, pero no es el caso. Supongo que el ejemplo que me pregunta es un paciente que no está operado, que no está con la caja torácica abierta, sino que llega inestable a una sala de emergencia. Se le hacen las maniobras de la misma manera. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, pues gracias. Doctora, solamente una preguntita chiquita. Cuando mencionó en la actividad eléctrica sin pulso, no sé si fue ahí donde hizo usted referencia de que sí aún había trazado, o sea, había imagen electrocardiograma, aunque no tenga pulso. Sí, siempre hay un trazado ahí. Recuerden que cuando está en paro y no tiene pulso, lo que ustedes van a ver en el monitor es una línea recta, plana, que eso se llama asistolia, ¿no? Asistolia viene de sin, sístole, o sea, el resto, no tiene ningún trazado, una línea recta. Y ahí no tiene pulso, obviamente dan compresiones torácicas. Pero la actividad eléctrica sin pulso, exacto, no tiene pulso, pues se llama sin pulso, pero no hay una línea plana en el monitor, sino que hay un trazado irregular, o sea, no tiene ningún patrón, no tiene patrón de una taquiarritmia, no tiene patrón de una bradiarritmia, no es una arritmia caótica, no es nada, pues es un desorden. Entonces, no pulso y una actividad sin lógica, actividad eléctrica sin pulso, y equivalente a compresiones torácicas más adrenalina. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diferenciación entre si al final es la misma forma? Bueno, porque si alguien no tiene la suficiente experiencia, podría creer que ese trazado irregular es algún tipo de arritmia y le proporcione al paciente defibrilación o cardioversión, dependiendo de cómo lo interprete. Entonces, si alguien se confunde e interpreta que ese trazado sin ningún patrón, que no es nada, que no es más que actividad eléctrica sin pulso, se confunde y le emite una descarga eléctrica a ese paciente, el paciente no va a tener ninguna respuesta. Ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque miren, la gente cree, y porque lo ven en las películas, la gente cree que cuando el paciente tiene una línea plana es que ahí le va a emitir la descarga. Pero la descarga se emite o sea, el objetivo de emitir una descarga eléctrica es hacer que el corazón, que está como enloquecido, latiendo de forma desordenada, pero que es una arritmia, vuelva a latir de forma ordenada. Ese es el objetivo. Pero si no hay ningún latido, porque está en asistolia, ¿qué va a volver? O sea, si está en asistolia está muerto. Lo que ustedes tienen que lograr ahí es que emita un latido, aunque sea desordenado. Porque cuando ustedes tienen un paciente en asistolia y ese paciente vuelve, aunque vuelva con una arritmia caótica como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, por ilógico que suene, ahí está menos mal o tienen más chance de sacarlo que si está en asistolia.
que si está en asistolia está muerto. Pero si ya lograron que defibrile, si ya lograron que esté en fibrilación, quiere decir que hay una pequeña esperanza. Ahí emito la descarga para tratar de ordenarlo. Pero sí, no, debo saber cuál es para poder hacerlo. Ok, gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, gracias. Buenas tardes. Gracias, Buenas doctora. tardes, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Miku Hatsume.